Dios le bendiga, mis hermanos, en este momento. Que Dios sea guardándole, que Dios sea dirigiéndole todo. Vamos a dar inicio en este momento al estudio bíblico que vamos a tener. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 8 al 12. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Dios nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Y el tema que vamos a tratar en nuestro estudio es acerca de no avergonzarnos de dar testimonio del Señor. Fíjese, en lo que resta de este capítulo nos vamos a encontrar con varias alusiones a la cuestión de sentir vergüenza, o sea, acerca de la vergüenza. Y la primera referencia la vemos aquí. Y es otra de las exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo. Le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y también introduce otro tema que se repite a lo largo de toda la carta y que tiene que ver con la participación del siervo de Dios en las aflicciones por causa del Evangelio. Ahora bien, como es costumbre en Pablo, junto con cada exhortación, va también a presentar los recursos que Dios pone a nuestra disposición para poder cumplirlas. En esta ocasión les mostrará las gloriosas verdades del Evangelio de Salvación y el triunfo del Señor Jesucristo sobre la muerte. Seguiremos el siguiente esquema para nuestro estudio, hablando de los siguientes puntos. Número 1. Exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Número 2. Exhortación a soportar las aflicciones que acompañan el ministerio. Número 3. Un estímulo para soportar el sufrimiento. Las gloriosas verdades del Evangelio de Salvación. Y por último, veremos la seguridad de Pablo frente a los padecimientos por el Evangelio. Primer punto. Exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. En vista del don y el llamamiento que Timoteo había recibido de Dios, el apóstol Pablo le hace otra exhortación a Timoteo y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Podríamos pensar que Pablo estaba reprendiendo a Timoteo porque se estuviera avergonzando de dar testimonio. Y realmente no es así. Timoteo había demostrado en muchas ocasiones ser un siervo fiel, que había trabajado con frecuencia aún en medio de la persecución, sin llegar a retroceder en ningún momento. Y no tendríamos ninguna razón para pensar
que no siguiera siendo así. Pero esto no quita el hecho que sintiera dentro de él la tentación de ceder a la vergüenza y a la cobardía en el desarrollo de su ministerio. El Señor Jesús habló de esta posibilidad. En el libro de Marcos capítulo 8, verso 38, Jesús dice que el que se avergüence de mí, mi Padre que está en los cielos, o sea, también se va a avergonzar de él. O sea, que muchas personas, aún siendo cristianos, sienten vergüenza del Evangelio. Y el Señor dice, el que se avergüence de mí, pues yo también me voy a avergonzar de él. En el caso de Timoteo, la situación era un poco más difícil, porque vemos que el ambiente en el que Timoteo se desenvolvía, en el ambiente en el que Timoteo tenía que trabajar, se estaba volviendo extremadamente hostil. Recordemos que el cristianismo se había convertido en una religión ilegal y predicarlo en aquel entonces era considerado como un crimen y era duramente castigado. Además del hecho de identificarse con un Mesías, hablando de Jesús crucificado por ser un enemigo del Estado. O sea, lo que queremos decir es Jesús fue a la cruz primeramente como porque fue un propósito de Dios, de que Él padeciera por nuestros pecados. Pero si vemos a Jesús desde la parte humana, si lo vemos a Jesús desde otro ángulo, Jesús era considerado un enemigo del Estado porque la forma en que Jesús predicaba, la forma en que Jesús llevaba el Evangelio parecía ir en contra de la política de aquel entonces. Y para Timoteo, identificarse con aquel hombre, con Jesús, con aquel Mesías, podría significar un estigma social que lo pusiera en gran riesgo para su propia seguridad personal. Nosotros se nos hace muy difícil imaginarnos este entorno. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en países donde hay libertad religiosa, no siempre entendemos ni valoramos el tremendo costo que muchos de nuestros hermanos tienen que pagar para dar testimonio de su fe en otros países en los cuales está prohibido predicar el Evangelio. Yo pienso que nuestras oraciones siempre deberían ser elevadas a favor de aquellos hermanos que viven en esas condiciones, que viven en lugares donde no se puede predicar libremente el Evangelio. Primero, Pablo aconseja a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y luego añade que tampoco debía avergonzarse de Pablo, preso del Señor. Y podemos pensarlo, viéndolo desde este punto de vista, que el apóstol estaba tan íntimamente ligado al Evangelio, que en cierto modo, en cierto sentido, avergonzarse de él implicaría prácticamente avergonzarse también del Evangelio que predicaba. Al fin y al cabo, recordemos, mis hermanos, que la causa por la que Pablo estaba prisionero era por dar testimonio del Señor y por la defensa del Evangelio. Y aunque estamos seguros de que Timoteo no se avergonzaba del apóstol y que tan pronto como pudiera, Timoteo tenía deseo de ir a ver a Roma, no sería de extrañar que con frecuencia Timoteo se encontrara con personas que intentaban ridiculizar a Pablo y el evangelio que Pablo predicaba, afirmando que quizás las razones por las que había sido puesto en la cárcel era porque lo que hacía no contaba con la aprobación divina. Así que avergonzarse de Pablo implicaría también darle la razón a que el evangelio que predicaba quizás no era el correcto.
Imagínese usted que yo por causa del Evangelio nada más viva siendo encarcelado, que siempre estoy preso. ¿Qué podría pensar muchas personas que no comprenden esto del Evangelio, que no comprenden qué significa padecer por la causa de Cristo? Quizás pueden pensar esta persona, bueno, pero Eliezer parece que no está predicando a Dios, porque si Dios estuviera con él, pues no debería estar preso. Dios debería librarle, es lo que comúnmente pensarían las personas. Y me da pena quizá decir esto, pero muchas veces como cristianos, la mayoría de nosotros debemos confesar que en algún momento nos hemos avergonzado del Señor. Quizá lo hicimos por pensar en qué dirán de nosotros. O quizá porque nos preocupa que nos pregunten, porque nuestra forma de vida quizás no es consecuente con la fe que profesamos. Muchas veces vivimos una vida en la cual el entorno y las personas que nos rodean no saben que somos cristianos. Y nos da vergüenza decir estas cosas. Principalmente uno cuando es joven va a la universidad, y pasan años uno en la universidad y a veces la gente ni se da cuenta, ni saben que uno es cristiano. Porque no reflejamos muchas veces a Cristo en nuestro accionar. Y nos da vergüenza decir que somos cristianos. Y la palabra dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hablando con claridad, podemos decir que en cualquier caso muchas veces somos eh, eh, bueno, nos avergonzamos para expresar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué pasa aquí en la lectura que tenemos? Aquí encontramos que Pablo nos exhorta también a nosotros a dar un testimonio valiente y sin complejos de Cristo, sin importar el costo, hermano, las consecuencias, sin vacilaciones, explicando la gracia de Dios que nos es ofrecida por el Evangelio y también las graves consecuencias de rechazarlo. Entonces, por último, notemos también que a pesar de todo, Pablo no se considera ser un preso de Roma o un preso de César, sino que él le dice a Timoteo, cuando le dice que no te avergüences de mí tampoco, preso suyo. Cuando dice preso suyo, se refiere a preso del Señor. Él no le está diciendo a Timoteo, mira, yo no me considero ser un preso de Roma o del César, sino que se definía a sí mismo como preso del Señor. Él sabía que las razones por las que enfrentaba la cárcel tenía que ver con su fidelidad al Señor. Y por esta razón también se sentía en sus manos y bajo el cuidado de Dios. Él sabía que si Dios le tenía allí en la cárcel, Dios le iba a tener cuidado de él, porque era propósito de Dios que esto pasara. Nada pasa si no es por el propósito de Dios. El primer punto hablaba exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Entonces, el segundo punto del cual quiero hablar es la exhortación a soportar las aflicciones que acompañan el ministerio. Eh, Muchas veces pensamos que el Evangelio es fácil, que todo se nos va a poner enfrente, que todo se nos va a caer en las manos. Pero la verdad es que dentro del ministerio de Dios también hay aflicciones. Y en la siguiente exhortación de Pablo tiene como finalidad invitar a Timoteo a participar con él en el Evangelio y en las dificultades
que éste conlleva. De manera de especulación, tal vez Timoteo se encontró con personas que quisieron crearle dudas sobre la conveniencia de su amistad con Pablo y que incluso pudieron meterle miedo acerca de lo que le pasaría si seguía su ejemplo. Y muchas veces personas así llegan también a nosotros, a nuestras vidas. Quieren sembrar dudas, quieren sembrar temor. Mira, si tú te arrepientes, si tú sigues ahí en la iglesia, que a ti te va a ir mal. Mira lo bien que a ti te está yendo. Mira lo bien que a ti te iba en el mundo. ¿Cómo tú quieres entonces meterte ahora de cristiano? Porque mira, a muchas veces cuando venimos al evangelio también las cosas se ponen más difíciles y la gente desde fuera no entienden estas cosas. Y así nos vamos a encontrar con personas que piensen así. Pero estas personas no entendían un principio básico del servicio cristiano. Junto con el evangelio, escucha esta palabra, junto con el evangelio van siempre el vituperio y las dificultades. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, mis amados, no debemos extrañarnos cuando encontramos aflicción por nuestra identificación con el Evangelio. En todo caso, mis amados, no hay honor más grande que sufrir por el nombre de Cristo. Recordemos el sermón de la bienaventuranza, Mateo 5, capítulo 11, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En cualquier caso, para soportar las diversas adversidades con las que nos podemos enfrentar por esta causa, solo es posible hacerlo según el poder de Dios. De otra manera, hermano, nos derrumbaríamos con toda facilidad. Es el mismo Dios. Es con el poder de Dios, perdón, mis hermanos, que podemos enfrentar las dificultades y los problemas. Tercer punto. Pablo le da a Timoteo un estímulo para soportar el sufrimiento. Y estas son las gloriosas verdades del Evangelio de Salvación. Después que Pablo le habla a Timoteo, en el verso 8, que comienza diciéndole, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Y luego continúa, no te avergüences de mí. Y le habla acerca de las aflicciones. Entonces aquí viene la palabra de aliento, la palabra de ánimo. Entonces Pablo presenta ante Timoteo un fuerte estímulo que debería darle valor y ánimo para enfrentar las aflicciones causadas por su fidelidad al Evangelio. Y déjeme decirle que la base de toda su argumentación se encuentra en lo que es en sí mismo el glorioso Evangelio de Jesucristo. No hay razón alguna para avergonzarse del Evangelio, sino que por el contrario, solo tenemos motivos para gloriarnos de él. Y veamos cómo Pablo desarrolla sus pensamientos. Pablo continúa en el verso 9. Recuerde, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 8 al 12. Y en el verso 9, Pablo comienza diciendo, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Y en primer lugar se destaca que la salvación es una obra de Dios.
Pero aunque esto por sí solo es grande, es algo hermoso pensar, Dios no solo nos salvó, también nos llamó con llamamiento santo, dándonos la oportunidad de servirle en su obra, apartándonos para tal fin. Y todo eso, mis amados hermanos, lo hizo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando Dios nos salvó y nos llamó a su servicio, no lo hizo motivado quizá por algún mérito personal que nos hiciera dignos de tales privilegios. Si nuestra salvación dependiera en algún momento de nuestros propios méritos, no tendríamos ninguna esperanza de alcanzarla. Pero tiene su fundamento en el propósito eterno e inamovible de Dios. Él actúa según su beneplácito y conforme al propósito suyo. Y este propósito se manifiesta por su gracia como un favor inmerecido hacia nosotros, pecadores. El punto número 4 habla acerca de la seguridad de Pablo frente a los padecimientos por el Evangelio. Y no podemos olvidar que Pablo estaba en la cárcel y ya tenía a la vista su propia ejecución. Y en circunstancias como esta, como la que Pablo estaba atravesando, no sería de extrañar que el diablo quisiera hacerle dudar sobre la veracidad del Evangelio y acerca de su propio llamamiento. Pero Pablo tenía algo, Pablo sabía algo, Pablo no dejaba que la duda llegara a su mente, que la duda cambiara su estado de ánimo. Así que después de defender el glorioso evangelio de Jesucristo, pasa a hacer lo mismo con su llamamiento y dice, del cual yo fui constituido, y eso lo encontramos en el verso en el verso 11, que Pablo mismo se define y dice, verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y cada uno de los términos que utiliza tiene su propia importancia. Vamos a analizar. Primeramente, Pablo se define como predicador. En aquellos tiempos este término se empleaba para un mensajero revestido con autoridad para transmitir públicamente mensajes oficiales enviados por reyes, magistrados o comandantes del ejército. Y de esta manera Pablo había sido enviado por Dios para anunciar públicamente el Evangelio de Jesucristo. Pablo se define a sí mismo como apóstol. Y en el Nuevo Testamento el término se usa para designar a un representante oficial que debía llevar a cabo una misión encomendada y para la que había sido investido de la autoridad necesaria. También se usa este término de modo general para referirse a un mensajero y en un sentido más restringido se aplica exclusivamente a los 12 discípulos y por último, como dice Pablo, como, como un abortivo al mismo Pablo. Y es en este último sentido en el que Pablo sabe que ha sido llamado. Pablo se sigue definiendo a sí mismo como maestro de los gentiles. Y ahora se refiere al método por el que impartía el mensaje. Se trataba de explicar y enseñar de forma comprensible las grandes verdades que Dios había revelado. Y añade de los gentiles, no simplemente maestro, sino maestro de los gentiles, para destacar su ministerio
que su ministerio fue llevado a cabo especialmente entre las naciones no judías, entre aquellos que estaban fuera del pueblo judío, que pensaban los judíos que no podían recibir la salvación porque la salvación no era para los gentiles. Entonces Pablo se convirtió en un predicador, en un mensajero, en maestro de los gentiles. Y antes de continuar, es importante hacer una reflexión sobre esto último que acabo de decir. El Evangelio es un mensaje bien definido que debe ser enseñado. Escuche bien. Hay personas que piensan que no es así. Hay personas que piensan que el Evangelio es como un virus que se contagia de una forma que no alcanzamos a entender. En algún momento llega y se apodera de nosotros y empezamos, ya nos sentimos distintos. Pensamos que es como que viene una luz y nos abraza y ya. Pero esto no es cierto, sino que es preciso entender primero el mensaje básico del Evangelio y creer en él para poder disfrutar de sus beneficios. Y Dios ha elegido que el medio para divulgar debe ser la predicación y la enseñanza. Hablemos acerca de los padecimientos de Pablo por causa de su ministerio. Cuando Pablo mismo dice, por lo cual asimismo padezco esto, en el verso 12. El hecho de que Pablo hiciera popular el Evangelio entre los gentiles fue algo que encendió la ira de los judíos contra él, aunque también padeció a manos de los gentiles de todas las culturas y clases sociales. En realidad, hermano, el sufrimiento y la aflicción estaban íntimamente ligadas a su llamamiento. Y esto lo supo Pablo desde el momento en que el Señor se le apareció por primera vez en el camino de Damasco. Allí Dios le dijo a Ananías acerca de él: yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. La seguridad de Pablo frente a los padecimientos por el Evangelio. Y Pablo en el verso 12, cuando dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, aleluya, a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis amados hermanos, a pesar de su sufrimiento, de su encarcelamiento, de que parecía un hombre derrotado y vencido, sin embargo, él dice una palabra muy linda, y escuche bien: no se avergonzaba. Él sabía que no había hecho nada malo, que todo por lo que atravesaba tenía que ver con su fidelidad a Dios, y ese era el precio que él tenía que pagar para que el Evangelio se extendiera. Y después de todo esto, sabía que el Dios en quien él había creído no le iba a fallar. Santo, qué palabra. Yo no sé si usted lo puede entender así, de esta misma manera. El Dios en quien él había creído no le iba a fallar. Que al terminar sus días aquí, él no iba a tener la sensación de haber malgastado su vida en cosas inútiles. Y él le dice también a Tito, él cuando escribe su carta a Tito, él le dice que él tiene la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aunque él se pudiera ver por momentos como una caña movida por el viento, sin embargo su confianza estaba puesta en un Dios inamovible, que nada ni nadie puede impedirle cumplir lo que ha prometido, y su fe en él era una fe real, de tal manera que él se sentía seguro aún en medio
de la tormenta. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo les invito y espero que este estudio haya sido de edificación para cada uno de ustedes. La hermana Rosemary habló acerca de la esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y así, al igual que Pablo, no importa eh, que estemos pasando por dificultades. Primeramente, el consejo de Pablo, yo quiero dártelo también a ti hoy día. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino que aún, y no lo dice la Biblia, sino que aún en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, y aquí sí continúo en la Biblia, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y concluyo con el verso 12, por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis amados hermanos, no pierda la confianza en Dios. Usted debe de estar seguro en quién usted ha creído. Que aunque usted en este momento esté pasando por dificultades, que usted esté pasando por dolencia, que usted se siente presionado por causa del Evangelio, diga: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Así que si usted y yo estamos seguros en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién hemos creído, al Dios que le hemos creído, sabemos que todo lo que padecemos son simplemente cosas temporales, son cosas que van a pasar, pero un día estaremos con Cristo en los cielos, sentados a la diestra del Padre en gloria. Dios les bendiga, mis hermanos, en este momento.